Amigos, muy buenas noches. Comenzamos la semana con nuestra mesa de análisis. En Nosotros Decimos. Soy Jonás y a través de Canal 10 les mando un saludo muy cordial esta noche. Seguro muchos de ustedes descansaron. Qué mejor manera de cerrar este puente de descanso con motivo del aniversario de la Revolución que abordando un tema que ha hecho que arda el país en términos de opinión. Les hablo de la reforma electoral. Estoy enterado, no se me pasa por alto, que muchos de nosotros estamos atentos a la competencia deportiva, pero eso sucede allá en Qatar y además depende de un equipo de futbolistas. La reforma electoral, mientras tanto, depende de nuestros diputados y de la opinión de líderes sociales, líderes partidistas y de todos los ciudadanos que se interesan, intervienen, opinan, están comentándolo en redes sociales y también en los programas como este. Les doy la bienvenida y quiero ir rápidamente al tema, porque sabe, seguramente una hora nos va a parecer corta. Déjeme decirle que el día de hoy nos acompañan 3 de los diputados federales de Jalisco que están trabajando directamente en este tema, la reforma electoral, para que nos digan de cómo van las cosas, porque hay muchas especulaciones y creo que hoy podemos tener algunas certezas. Le presento a quienes nos acompañan esta noche, es la diputada federal panista, Paulina Rubio. Diputada, bienvenida. Gracias, Jonás, un gusto estar en tu programa el día de hoy. Gracias, diputada. Laura Aro, diputada federal, además presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional. Laura, muchas gracias. Muchas gracias, Jonás. Gusto saludarte y a mis compañeros. Y también está el diputado federal Hamlet García Almaguer, de Morena. Bienvenido, diputado, y gracias por su tiempo. Buenas noches, Jonás, Paulina, Laura. Bueno, hay muchos temas que abordar de entrada, así como para poner un contexto sobre la mesa. Veo que ustedes tienen material, puntos de vista y espero que tengamos el tiempo suficiente para exponerlos todos. Recordar que la iniciativa presidencial de reforma electoral empezó a comentarse, se generaron muchas críticas, puntos de vista confrontados. Después empezó a aparecer en las diferentes ruedas de prensa mañanera puntos de vista del presidente salteados conforme se lo preguntaban. Ocurrió después la manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral. Esto hace unos cuantos días, ya estamos a la espera de la manifestación a la que convocó el presidente para el 27 de noviembre y luego en las ruedas de prensa mañanera aparece lo que él denomina el plan B, que sería no una reforma constitucional, sino una reforma a leyes secundarias. Creo que ese es el marco sobre el cual podemos introducir pues esta discusión, porque sí lo es una discusión, y comenzaría, diputados, si nos permiten, atención a las compañeras que están con nosotros esta noche, dándoles a ustedes la palabra, diputadas. ¿Cuál es la evaluación inicial y hacia dónde vamos, de acuerdo con lo que ustedes están previendo, sobre todo porque parece que hay una primera fecha de corte, que es el miércoles 23? Diputada Paulina Rubio. Gracias, Jonás. Gracias a todo tu auditorio. Es un gusto estar el día de hoy aquí. Bueno, comentarte que ya empezó, esto ya arrancó. Estamos convocados este próximo miércoles a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Reforma Electoral, en donde se nos va a presentar el dictamen de esta reforma constitucional que presenta el presidente y que para mí es muy importante decirte por qué es que estamos en contra de ella y por qué siempre nos manifestamos en Acción Nacional en contra de esta reforma. Y hay 5 puntos muy importantes que quiero decirle a todo tu auditorio del por qué nos preocupa. Número 1, la desaparición del INE. Y seguramente el diputado te va a decir que el INE no desaparece, cambia de nombre. Sin embargo, en la página 10 de la iniciativa dice claramente suprimir al INE. Y suprimir es desaparecer. ¿Por qué nos preocupa? Porque cuando suprimen al INE, no es que solamente le cambien el nombre, es que cambian toda la estructura de cómo se conforma el INE, pasando al punto número 2, la elección de los consejeros. La elección de los consejeros del INE por voto popular. Y bueno, aquí te puedo decir que si bien suena muy democrático pensar en que podemos elegir a los consejeros del INE a través del voto popular, lo cierto es que hay que decirle a la gente que estas propuestas que elegirían vienen de poderes. Es decir, hay 20 propuestas que hace el presidente de la República, 20 propuestas que hace la Cámara de Diputados, en donde Morena tiene mayoría y que dicho por ellos no están dispuestos a construir con las fuerzas políticas mientras ellas puedan sacar la votación, la votación simple, ¿no? Así que evidentemente pues eso nos anuncia a que ni siquiera hay la posibilidad de que nosotros pudiéramos tener mano en la propuesta de los consejeros. Y por supuesto 20 del Poder Judicial. Esto es muy complicado porque además cuando una persona propone, pues quizá el presidente puede tener la facultad de proponer 20 nombres, pero entonces en los otros poderes, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para ver a quién se va a mandar a la elección? Punto número 1. Punto número 2, la falsa austeridad. Es decir, ¿se va a desaparecer el INE?
porque es muy costoso, porque el INE le cuesta a los ciudadanos 20,000 millones de pesos anuales. Jonás, las elecciones nacionales, hoy por hoy, una elección nacional que es la de presidente de la República, cuesta 8,000 millones de pesos. Eso es lo mismo que nos costaría elegir consejeros, para que las personas puedan tener una boleta 60 propuestas y elegir las 7 que quieren. Entonces, ¿dónde está el ahorro? ¿Dónde está realmente el ahorro? Porque además las facultades que tiene supuestamente el INE o las acciones o las funciones que realiza el INE se trasladarían a lo que sería el INEC. ¿Dónde está el ahorro? Quitar privilegios. ¿Cuáles privilegios? Es decir, ¿dónde dice la iniciativa de qué privilegios hablamos? No lo dice. No dicen dónde está el ahorro realmente. Lo que dice únicamente es transformar el INE en el INEC. Nunca se habla de tocar absolutamente ningún privilegio. Esto es muy importante que lo sepa la ciudadanía, porque no defendemos privilegios. ¿Podemos quitar privilegios desde leyes secundarias? Por supuesto que sí. ¿Lo queremos hacer? Por supuesto que sí. Estamos en contra de cualquier, así es, de cualquier tipo de privilegio que tenga cualquier funcionario público. Tercero, están suprimiendo 200 diputados de mayoría relativa, porque además dicen, vamos a desaparecer los plurinominales. A la gente hay que decirle, no desaparecen plurinominales, hacen 300 plurinominales. Y desaparecen los de mayoría relativa, que son los que la gente vota por cada uno de los distritos. Y bueno, dicen que hay mayor representación, pues ¿cómo 300 van a representar a más personas y cómo entonces se mejora la representación? Pero bueno, no quiero extenderme mucho, vamos al punto número 4, que es por supuesto la desaparición del financiamiento público a los partidos, que suena muy bonito, suena muy agradable el decir que los partidos no reciban ya dinero público. Sí, pero esto lo único que afecta es a la oposición. Porque Morena quiere desaparecer a la oposición, porque Morena no necesita el dinero del financiamiento público, porque tiene a sus operadores, a los servidores de la nación, operando con 4,000 millones de pesos en las calles pidiendo el voto por Morena. Así que, por supuesto que no lo necesitan, no lo quieren. Es más, es una nada comparado con el dinero que están manejando a través de los servidores de la nación. Y el último punto, pues desaparecen los OPLES. Los institutos que están en los estados para la organización de las elecciones, pues las están desapareciendo. Eso nos parece que atenta inmediatamente contra el federalismo. Así que hasta ahí lo dejo para extendernos. Luego abundamos más sobre otros puntos. Diputada Laura Aro, a reserva de lo que usted quiera agregar o poner como novedad, también quiero comentarle a nuestros televidentes que al invitarla, usted me aclaró que no era la única iniciativa en reforma electoral la del presidente, sino que hay más de 100 todavía pendientes. ¿Sí se va a poder amalgamar todo eso o las otras iniciativas no van a estar en el dictamen del que nos habla la diputada Paulina Rubio? Es que no hay dictamen. Mira, yo creo que al final del día esta iniciativa es una provocación. A Morena y sus aliados les encanta provocar. Les encanta polarizar al país entre buenos y malos, entre ricos y pobres, entre fifis y no fifis, entre aspiracionistas, entre los que defienden al INE y los que quieren que desaparezca. Pero al final del día, yo estoy convencida en que el presidente de la República estaba consciente que esta iniciativa nació muerta. Y estaba consciente porque al final de cuentas, en las mañaneras, en ese instrumento poderosísimo que tiene el presidente de la República todas las mañanas, porque es a lo único que se dedica, a polarizar al país, pues él sabía que la iniciativa no tenía destino, porque lo hemos dicho una y otra vez, no vamos a permitir que se rompa el régimen democrático del país y no vamos a permitir que Morena y sus aliados instauren una dictadura. Que ojo, Morena prometió algo, un cambio de régimen en el país. Y un cambio de régimen es una dictadura. Y eso es a lo que quieren llevarnos al país, a que este país transite a ser Venezuela. Y eso es puntualmente, lo acaba de explicar muy bien la diputada Paulina de Acción Nacional, eso es lo que busca esta iniciativa. Por ende es una provocación, así lo hemos visto. Ya vimos ahora con la furia que se despierta en Palacio Nacional, que van a movilizar en próximos días a esta marcha que pues, se le ha llamado la marcha del resentimiento, ¿no? Donde van a movilizar a servidores públicos, donde los gobernadores están coaccionando a los servidores públicos, donde ya vimos que todo Morena, sus aliados, los gobernadores, todos los funcionarios públicos van a estar metidos. Pero vamos a lo mismo. Al final del día, esto es la iniciativa que hoy estamos platicando, la iniciativa del presidente. Hay más de 100 iniciativas. Por eso se decidió y se votó por parte de todos los partidos políticos que se creara una comisión, una mesa de trabajo,
donde estuviéramos los integrantes de las comisiones que se debe de construir un dictamen, que hoy no hay un dictamen. Entonces, ahora la pregunta, porque estamos citados el día miércoles, es ¿qué vamos a discutir? ¿Sobre qué? Entonces, nos queda claro que Morena y sus aliados no les interesa construir una reforma electoral que les sirva a México, decirlo con claridad. Por supuesto que queremos que la democracia sea más eficiente, que sea menos costosa, pero también no queremos, y que se caiga en este falso debate, que la democracia cuesta más no tenerlo. Mira, el Tren Maya, por ejemplo, trae 143,000 millones de pesos. Una obra faraónica, ecocida, que destruye, que no sabemos qué impacto tendrá realmente, más que el impacto ambiental que está generando. Y el INE cuesta 20,000 millones de pesos. Por cierto, Morena y sus aliados le quitaron 4,000 millones de pesos en el presupuesto pasado. Entonces, este es un discurso a todas luces, es un falso debate para polarizar, lo vuelvo a repetir. Y a mí algo que me llama la atención, Morena, cuando realiza sus elecciones internas, le pide el auxilio al INE. Le pide el auxilio al INE, porque eso fue un desbarajuste, porque se agarraron de los cabellos, aventaron, se patearon, quemaron las urnas. Ahora lo que busca Morena es, imagínense a Morena siendo el INE y organizando las elecciones del país. A la democracia, a México, a los mexicanos y a las y los mexicanos nos ha costado mucho vivir un régimen democrático que por supuesto que se puede perfeccionar, que por supuesto que es perfectible, que por supuesto que podemos transitar a que exista una mayor participación ciudadana, que hay iniciativas que son muy, muy buenas, por supuesto que sí, pero también hay que decirlo con mucha puntualidad. Esta democracia de Morena y sus aliados lo único que busca es romper el régimen democrático de nuestro país. Bien, tanto la diputada Rubio como la diputada Laura Aro han abordado muchos temas. Si yo tuviera la pretensión de poder agotarlos todos, pues nos quedaríamos aquí 5 o 6 horas o quizás más. Evidentemente habrá alusiones en las que ustedes querrán contestarse. Quiero aclarar que pues no es un formato de debate, es una mesa en la que se puede discutir, tener diferencias y evidentemente ustedes pondrán sus argumentos. Vamos en esa conciencia a tratar de darle salida a la mayor parte de los temas. Hay muchos y muy interesantes. Creo que podemos partir de algo de lo que sí se ha estado hablando en términos generales, con mucho o poco conocimiento del tema, que la democracia es costosa. Voy a hacer una primera pausa, diputado, porque no le quiero dejar una introducción de 30 segundos y en cuanto regresemos a esta pausa, le toca a usted y ya si siente que hay que responderle a las diputadas, pues claro que vamos buscando el espacio para que el asunto sea lo más equitativo posible. No quiero quitarle tiempo a uno o a dos en perjuicio de los otros. Vamos rapidísimo al corte, después nosotros decimos y volvemos. Nos está quedando pendiente Hamlet García Almaguer, diputado federal de Morena. Amigos, estamos de regreso. Les recuerdo que esta noche, del lunes 21 de noviembre, en esta mesa estamos abordando el tema de la reforma electoral. Me acompañan las diputadas Paulina Rubio del PAN, Laura Aro del PRI y el diputado Hamlet García Almaguer de Morena. Ya expusieron las diputadas, digamos, un primer avance de por qué no están de acuerdo, qué cosas sí pueden cambiarse, sobre todo el tema que decía yo, en ese creo que hay una cierta comunión, el de reducirle los costos y hacer mejores, más eficientes, dijo diputada, los procesos electorales. Diputado Hamlet García, pues ahora sí que su calificación sobre lo que es esta discusión de la reforma, y me gustaría que también nos regale un dato, porque sí me queda la duda, la exponen las diputadas, ¿qué es lo que va a pasar pasado mañana, el miércoles? Se supone, es lo que entiendo, y si no, corríjame por favor, que ya se pondrían de acuerdo las diferentes fuerzas para decir, he aquí el dictamen, discutámoslo. ¿Es así? El modelo parlamentario que tenemos en el país implica que las comisiones, a través de la Secretaría Técnica, hacen una propuesta de dictamen, un proyecto de dictamen. Y existen dos opciones. La primera es votar directamente el dictamen y la segunda es turnarlo a todos los integrantes para que tengan un plazo prudente de 5 días para analizarlo. Esta segunda opción es lo que va a ocurrir. No vamos a votar nada el 23. El 23 llegamos a la sesión, nos entregan a cada quien la propuesta de dictamen, nos vamos y tenemos 5 días para analizarlo, formular
observaciones que en derecho parlamentario se denominan reservas, y eso se puede inscribir tanto en la comisión como en el pleno. Para aprobar la reforma en comisiones basta la mayoría simple, la tiene Morena y sus aliados, y después se subiría al pleno conforme al calendario disponible que una comisión de programación de tareas legislativas desarrolla. Ese es el proceso legislativo. ¿Y se va a respetar? Sí, se van a dar los 5 días para que se revise, para que presenten sus observaciones los diputados del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, quienes las tengan. Las reservas que nos dice que se denominan. Correcto. Y después eso pues se puede votar en el pleno. Una por una incluso. Tienen oportunidad de pasar durante 3 o 5 o 7 minutos, dependiendo cuántas hayan presentado, y exponerlas ante el pleno, y se votan una por una. Diputado, sé que no depende de usted definirlo todo, pero se está convirtiendo en uno de los, digamos, aclaradores de dudas, ya incluso en periódicos de carácter nacional. Usted hablaba al iniciar esta semana de que se pretende, entre las reformas secundarias, dejar a los consejeros electorales del INE fuera de cualquier cargo durante 10 años. Es una mera propuesta. Le digo esto para preguntarle lo siguiente, porque nos decía la diputada Laura Aro, lo único que se va a observar es la propuesta presidencial. ¿Las otras más de 100 propuestas no se van a observar este miércoles? Bueno, hay que dividir la discusión. Primero vamos a discutir la reforma constitucional. ¿Por qué se presenta esta iniciativa? El eje principal de la iniciativa del presidente de la República es modificar la democracia tan costosa que tenemos, ajustarla a la realidad del país. Acaban de tener elecciones presidenciales en Brasil, un país de 220 millones de habitantes. Sus elecciones presidenciales fueron menos costosas que las de México, cuando nosotros tenemos 130 millones. Y ni siquiera nos estamos yendo a otra región, tenemos niveles de desarrollo similares, se puede utilizar la tecnología, por ejemplo, en el tema del voto electrónico, que fue muy útil allá, para conocer los resultados la misma noche de la elección, en un par de horas. Pues tenemos mucho que aprender de otras democracias de la región. Lo que existe entre el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD es una coalición para defender privilegios. No hay polarización cuando el 93% de la ciudadanía está a favor de reducir el presupuesto para los partidos políticos. No hay polarización cuando el 87% de los ciudadanos están a favor de reducir el número de diputados y senadores. Estos son dos de los ejes fundamentales de la iniciativa presidencial. La Constitución. Sí, pero se pueden revisar uno por uno. Elección directa de consejeros y magistrados, voto electrónico y demás. Todas tienen amplio consenso, no solamente en la encuesta que desarrolló el INE y que la ocultó a la ciudadanía, sino también en una segunda de parametría, y la tercera del periódico El País con la encuestadora Encol, que se conoció en los días de la marcha. Sí. Si nos la puede volver a mostrar, digo, me parece pertinente que los televidentes puedan ver que en estas 3 encuestas distintas, la mayoría de los participantes están apoyando la reducción de diputados, elegir a las autoridades por vía directa, lo que nos decía la diputada Paulina Rubio, reducir los recursos para el INE y destinar menos recursos a los partidos. Ahí están 4. Pues sí, claro, diputada. Son promedios. Si me permites nada más. Yo les dejé hablar como 5 minutos a cada quien. No, si bueno, me permites ya. terminar la idea, termino muy rápido. Y regresamos muy rápido. Por supuesto que sí, Entonces, claro que Ahí sí. están esas encuestas. Son eso, encuestas. Claro. Esto es un sustento de la ciudadanía a la propuesta del presidente. En tu pregunta de qué vamos a discutir el miércoles, estas propuestas presidenciales que tienen amplio consenso. Si la oposición las rechaza, entonces ya entramos al plan B. Termino la idea. Perfecto. Sí. Diputado, bueno, punto número 1. Yo le diría que nos muestre también donde dice que el 78% de la gente que encuestaron, que son 400 personas generalmente, la vitrina metodológica de una encuesta, no tenía ni idea de en qué consistía la reforma electoral. Otro 71% avala el trabajo del INE, ¿no? Y su mayor argumento cuando hicieron el tema de la Guardia Nacional era que la Guardia Nacional estaba bien evaluado, ¿no? Entonces, bajo ese parámetro, pues evidentemente, si el INE está bien evaluado, pues ¿para qué lo cambiamos? Punto número 1. Punto número 2, yo te diría, si nos vamos a basar en encuestas, pues entonces ya ganamos el Estado de México, porque la Alianza Va por México encabeza las preferencias electorales del Estado de México. Entonces, qué bueno que el diputado Hamlet se basa por encuestas, porque entonces ya ganamos. Sí me gustaría preguntar, porque bueno, y siendo con el mejor afán de tratar de ser claros, las encuestas pueden estar perfectamente elaboradas y son una herramienta metodológica válida.
Pero no es así como se toman las decisiones en la Cámara de Diputados. Estoy en lo cierto, ¿no? Bueno, la Cámara es el órgano de representación de la Cierto. sociedad. Pero sí hay muchas otras variables. Se han tomado decisiones impopulares, como alza de impuestos en algún momento, por ejemplo. Sí. Consideramos que en este momento no hay que subir impuestos, lo que hay que quitar es el dinero para los partidos políticos. ¿Qué viene a defender la oposición a la mesa y por qué van a votar en contra el 29 y el 30 de noviembre? Porque el PAN va a recibir 1,100 millones de pesos en 2023, el PRI va a recibir 1,080. Movimiento Ciudadano, con cerca del 5% de la votación nacional, que se centra en Nuevo León y Jalisco, va a recibir 580 millones de pesos. ¿Y Morena? Y Morena El PRD, 1,800. el PRD, sí, refuerza, el argumento refuerza, porque nosotros vamos a votar a favor. El PRD, con el 3% de la votación nacional, 424 millones de pesos. Y Morena, cerca de 1,800. Pero estamos dispuestos a renunciar a ese financiamiento porque la ciudadanía lo está pidiendo. Sí. Voy, diputada Laura Aro. Nada más precisar. Y perdónenme que de repente los esté frenando, para que no se nos pierdan nuestros televidentes. Esta discusión que usted acaba de mencionar es exclusivamente financiamiento a partidos. Sí. Exclusivamente. Sí. Diputada, iba a decirnos algo. Mira, es que esa narrativa es engañosa. Y es engañosa porque me llama mucho la atención como cuando Morena era oposición, no andaba pregonando todo esto. Lo que busca Morena es muy simple, es instaurar una dictadura en México, así sencillo, no le demos más vueltas a este asunto. ¿Por qué, diputada? ¿Y saben? Porque desaparecerá el órgano electoral. Imagínate que el órgano electoral, este órgano que ellos buscan crear, vaya a volver a depender nuevamente de la Secretaría Eso no está de en ningún lado, Gobernación. falso. Entonces, volvemos a esta misma idea, ese discurso es facilongo, es taquillero. Oye, que reciben mucho dinero. No, reciben más dinero. Hay más dinero oculto, por ejemplo, en los programas sociales, donde hay dinero perdido, donde no hay dinero que no está llegando a los beneficiarios. Eso es mucho más dinero. ¿Cuánto cuestan los siervos de la nación? O bien, proyectos que no sabemos cuál va a ser su impacto. Dos Bocas, por citar un ejemplo, casi 50,000 millones de pesos. Insisto, la democracia cuesta, por supuesto que cuesta, pero cuesta más no tenerlo. Así que, con claridad, con contundencia, votaremos en contra de esta reforma electoral dañina y que busca instaurar una dictadura en México y romper el régimen democrático. Esa reforma está muerta. Bueno, están presentando varios paradigmas, quiero insistir en ello. Usted ya lo ha mencionado por segunda ocasión, que lo que pretenden es instaurar una dictadura. No he dado la palabra a los dos asistentes que están con usted para preguntarle si coinciden con eso. ¿Usted quiere hablar, diputada? Sí. También le quiero preguntar, ¿qué opina del tema de la dictadura? Gracias, Jonás. Mira, a ver, lo más importante aquí es que la gente sepa algo. ¿Por qué Morena puede renunciar a 1,800 millones de pesos de financiamiento? Bien fácil, porque traen 22,900 personas como servidores de la nación. Esa persona que va a su casa y le toca y le dice, oiga, usted es beneficiaria de un programa social, vengo de parte del presidente de la República, que por cierto es de Morena, eso es un aparato electoral que financian con recurso público. Entonces, no necesitan el dinero en el partido, porque ellos tienen el gobierno, porque ellos hacen partido desde el gobierno. ¿Quién necesita dinero? La oposición, por supuesto. Y lo que quieren hacer es desdibujar y eliminar por completo a la oposición. Eso es lo que yo sí creo. Pregunta para los tres, y por favor abordémosla así súper breve. ¿La propuesta es cero financiamiento a los partidos? Pregunto. Y acompañaría esto, ¿conviene o qué riesgos entraña quitarle todo el dinero público a los partidos? Empiezo con usted, diputado. Es un proyecto similar al que funciona en Brasil. Hay un mínimo vital para los partidos y en época de campañas llega a cerca del 85% del presupuesto en Brasil. Y la democracia funciona y no se ha involucrado el crimen, ni los fantasmas, ni las corporaciones privadas, ni mucho menos. La propuesta del presidente es que haya financiamiento durante campañas, cuando los partidos lo requieren. Y mientras tanto que sean los militantes, los simpatizantes e incluso las personas físicas de manera individual quienes puedan aportar recursos. El candado es que solamente sea a un partido o candidato por proceso electoral, que no sea deducible de impuestos y va a tener una supervisión muy directa por parte de las autoridades hacendarias para prevenir cualquier tipo de flujo de dinero ilícito. Entonces, no 0%, sino un mínimo y en campañas un 85% de lo que hoy recibe. Fuera de campañas, simpatizantes, militantes y personas físicas.
Dentro de campañas viene la mayor parte de los recursos por parte del Estado, cuando los partidos lo requieren. Bien, esa es la propuesta. ¿Qué opinan de eso? Yo creo que yo estoy a favor de que nosotros creemos que debe haber una reducción al financiamiento de los partidos políticos. Mira, yo soy presidenta hoy del PRI Jalisco, estamos de acuerdo con eso, pero también estamos de acuerdo en que existan mejores reglas y mayores reglas para el financiamiento privado, porque únicamente los partidos políticos es mínimo y prácticamente nulo lo que se puede acceder al financiamiento privado. ¿Qué riesgo se corre? Mira, si en una elección donde está probado que existe la participación de la delincuencia organizada no se anula, esos son los temas que tenemos que discutir. Entonces, esos son los temas. Pues un sinfín de elecciones aquí, por ejemplo, tenemos hoy un municipio que no tiene gobierno, Xilotlán, hoy no tenemos gobierno. Entonces, ante el proceso electoral del 2021, que fue el proceso más violento de la historia, donde más candidatos asesinaron, donde quedó evidenciado que el presidente de la República se metió hasta la cocina en los procesos electorales, así lo declaró el Tribunal Electoral, por ejemplo, en el caso de Hidalgo, y no se anulan las elecciones. Esos son los temas que se deberían de discutir. Por supuesto que todos estamos a favor, yo te garantizo que todos estamos a favor de que exista una democracia más eficiente y menos costosa. Sí, pero ¿a qué costo? Mira, Jonás, si Morena hubiera querido de verdad cambiar la manera en la que este país construye su democracia o hace su democracia, lo hubieran hecho en el primer periodo, en el primer periodo del presidente. Tenían la mayoría calificada para hacer reformas constitucionales y no lo hicieron. Y no lo hicieron porque saben que no está bien. Así que esto, como dice bien Laura, es una falacia realmente. Hoy no tienen los votos para hacer reformas constitucionales, pero hoy no tienen los votos en la Cámara, pero tampoco afuera. Tenemos 2,000 millones de votos, mucho más que ellos. Representamos a muchas más personas, así que por supuesto que no vienen avalados por la cantidad de gente que ellos dicen. Estas son únicamente encuestas. Ahora yo te voy a decir, si quisiéramos realmente ahorrar, ¿ok? Vamos a hablar de dinero, vamos a decir, ok, vamos haciendo que el dinero rinda más, vamos haciendo que todo sea más austero. Bueno, pues empecemos por rescatar los 10,000 millones de pesos de Segalmex que están perdidos por actos de corrupción y que hay denuncias de la Auditoría Superior de la Federación. Ahí está la mitad del presupuesto del INE. O sancionando a Manuel Bartlett porque compró 25 millones en toallas. O sea, yo creo que hay manera de que sí podamos hacer un cochinito y que este país siga teniendo progreso y que siga teniendo más y mejores prestaciones para todos absolutamente todo se puede hacer. Pero empecemos por lo fundamental, por los actos de corrupción. Hoy es una lucha contra 2 consejeros además que ya se van. Lorenzo Córdoba se va en 3 meses y Ciro Murayama se va en 3 meses y se van a renovar otros 2. Es decir, se van a renovar 4 consejeros electorales en el INE. Y quieren transformar toda la casa porque traen un pleito personal con 2 consejeros. ¿Y a quién se llevan entre las patas? Pues obviamente a todos los mexicanos. Así que pues por supuesto que no estamos de acuerdo. Voy a tener que hacer una pausa, si me permiten, regreso rápidamente porque además quiero recuperar no una frase, un comentario del presidente Andrés Manuel López Obrador de la semana anterior y regresamos con usted, diputado. Vamos rápidamente a este corte, estamos en Nosotros Decimos con diputados federales de Jalisco que están en la mesa de discusión de la reforma electoral. Estamos de regreso en esta mesa de análisis, donde evidentemente hay muchos puntos que contrastan, algunos hasta chocan entre sí. Nos están acompañando 3 diputados federales jaliscienses, Paulina Rubio, Laura Aro, Hamlet García Almaguer. Antes de darle la palabra al diputado representante de Morena, quisiera que retomemos con producción una de las muchas frases que ha compartido el presidente en las ruedas de prensa matutinas allá en Palacio Nacional. Pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere
de 2/3 partes. Un plan B. Ya. Imagínense cuántas notas van a ver el día primero. Es que es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o en una reforma a la ley electoral de que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300. Bueno, ahí el presidente hablando del plan B. Esto me da pie para retomar algunas cosas. Primero, diputado, si ustedes tienen a bien, dejamos el asunto del financiamiento a los partidos, que es todo un tema. Creo que ya se hicieron las principales postulaciones, a reserva de que consideren estrictamente necesario volver sobre ello. El presidente dice plan B, porque entiendo pues que ya le informaron que la constitucional no va, aunque usted nos informa que se va a hacer el trámite correspondiente. Me gustaría también que, a reserva de lo que quiera comentar, diputado, también entremos en el tema de la disminución de diputados federales, Sí. porque hay también muchas posturas confrontadas y hay quienes dicen, bueno, lo que quiere Morena es apoderarse por completo del Poder Legislativo. Le doy la palabra. La propuesta es reducir de 500 a 300, de 128 a 96 y de cerca de 1.500 diputados locales a 1.050 más o menos. El método de elección de legisladores en cada entidad va a ser muy similar al que tenemos hoy para senadores. Cuando un ciudadano de Jalisco vota por un partido, por el Senado de la República, no está votando por una persona, sino por 4. Y su voto se computa en todo el estado. Puede votar en Vallarta, o en Tepa, o en Guadalajara, y está votando por la misma persona. Técnicamente vota por una fórmula, que es una lista de candidatos al Senado de la República. La propuesta del presidente recupera el fundamento federalista de la elección de los diputados. En la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de 1824, los diputados representaban a las provincias. De hecho, cualquiera lo puede revisar en su credencial de elector, el distrito es una creación administrativa, no está en ninguna credencial. Vamos a encontrar, dependiendo del año de la emisión, el estado, el municipio, la sección, la localidad, el año de emisión y la vigencia, pero en ningún lado dice el distrito al que corresponde. De hecho, esas determinaciones se hacen en la Ciudad de México. Guadalajara tenía 4 distritos, ha sufrido un decrecimiento poblacional, Zapopan ha tenido un incremento, y en el proyecto del INE, Guadalajara ahora no tendría 4, sino 3, se conservan 20 para Jalisco. Lo que quiero decir es que no hay una representación gubernamental a nivel distrital, es una creación meramente administrativa. Los diputados entonces dejan de representar distritos y ahora representan a su entidad federativa. Hay proyecciones que señalan que si la iniciativa camina, el número de diputados de Morena se reduciría. Y este es un argumento que ha tenido la oposición durante muchos años sobre la sobrerepresentación de Morena. Y te quiero poner el ejemplo de un estado donde nos va bien, Oaxaca. Con el 60% de los votos, nos llevamos 10 de 10 diputaciones de Oaxaca. Con el nuevo sistema, solamente nos llevaríamos 6 de 10, porque se llama representación pura. Y eso significa que, dependiendo del número de votos, son los escaños que se te van a asignar en la Cámara de Diputados. Así de sencillo. Pero ya no votarías por Hamlet García. Votarías Votarías por una lista, por el partido. Estamos analizando cómo funciona en otras legislaciones y un ejemplo muy interesante es El Salvador, donde tú tienes una lista por provincia, pero puedes elegir votar por el rostro, no nada más por el partido.
Y eso significa que quien va en el lugar 10, si obtiene más votos que quien va en el 2 o el 3, puede escalar en las posiciones para resultar electo diputado. Y funciona muy bien. O puedes votar por el partido, como se hace en el Senado de la República. Si tu partido queda en segundo lugar para el Senado, quien llega es quien estaba en primer lugar de la fórmula, no quien está en segundo. Por eso es un sistema muy similar al del Senado. Diputadas, ¿qué opinan ustedes? A ver, la creación, cuando se consolidan los diputados de representación proporcional, que aquí los 3 somos plurinominales, fue una reforma que impulsa el PRI siendo gobierno, precisamente para darle voz a las minorías. Entonces, volvemos al mismo tema. Son provocaciones, puede sonar taquillero, se debería de discutir si se debe de hacer una disminución de los 500 diputados que somos, ¿cómo serían? Yo la verdad lo digo francamente, me parece que es un despropósito que todos los diputados, con la propuesta presidencial de Morena, todos van a ser plurinominales. Entonces se acaba la representación territorial. Como sea, es una representación territorial. Hoy Jalisco, que tiene 20 distritos, hay distritos que tienen 22 municipios, por ejemplo, es muchísimo. Entonces yo no entiendo ahora cómo sería esta consolidación de una sola lista. Podrían ser los 20 en la lista que se presenta, de los 20 diputados de Jalisco, pues todos podrían ser de Guadalajara o de Zapopan. ¿Y dónde queda representada la costa? ¿Y dónde estaría la región Valles? Entonces yo creo que a final del día son una serie de ocurrencias, siempre buscándose asemejar a regímenes populistas, y eso a todas luces no le ayuda a la democracia ni a la representación que deben de tener las personas, y bajo ninguna circunstancia. Al revés, hoy hay un tema que se debe de analizar, que es la sobrerepresentación que tiene Morena. Mira, la mayoría de Morena y sus aliados tienen menos votos. En el 2021 en conjunto sacamos más votos la oposición que Morena y sus aliados, y tenemos menos diputados. Es un tema que se debería... de votos tuvimos la oposición. Se resuelve con esta Ese es un tema que se debería de discutir. No es esa. Tenemos que discutir. Ese es un tema que se discutir y ese rango constitucional. Pero bueno, nos queda claro que Morena y sus aliados traen mucha prisa y que nos perderemos la oportunidad de analizar una reforma que sí le ayudará al país. El tema de la prisa es algo que también les quiero consultar a los 3 diputadas. Sobre el tema de reducir, pregunto, añado. A ver, el problema... ¿Sí se puede reducir? ¿Sí sería conveniente? El problema es que es un experimento. O sea, no viene ni siquiera una fórmula clara en la iniciativa donde diga cómo va a funcionar este sistema de representación pura que ellos le llaman. Es representación proporcional, son plurinominales. Ese es el doble discurso que nosotros apelamos a que la gente vea. Que por un lado salen a decir que se vayan todos los plurinominales, pero en su iniciativa vienen que todos sean plurinominales. Ese es el discurso que nosotros queremos desenmascarar del partido en el poder. Así que yo te diría, pues evidentemente hay menos representación. ¿Por qué? Porque entonces 300 diputados tienen que representar a más gente. Y coincido absolutamente con Laura, la representación territorial que tienen los diputados de mayoría, perdón, pero ellos recorren enteramente sus distritos, saben qué es lo que le duele a su distrito y por supuesto que pugnan porque haya mejoras en sus propios distritos. Hoy con todo el Estado lo volvería demasiado complicado. Pero bueno, supongamos que es una de las propuestas que podríamos analizar. El problema es que son manzanas envenenadas. El problema es que sí te meto voto electrónico, pero desaparezco el INE. O sea, no podemos sentarnos a discutir en esa lógica. Así que, por supuesto que si eso nos cuesta disminuir la sobrerepresentación que tiene Morena, nos cuesta desaparecer el INE, por supuesto que el PAN no está de acuerdo. No está, por supuesto, de ninguna manera en aras de poder pagar ese precio, jamás. Bueno, ahora les preguntaría rapidísimo sobre el tema de las autoridades judiciales, porque es un tema tan técnico que de repente pasa muy por debajo, porque por encima están otros asuntos que son más atractivos. Hace unos momentos decían, hubo fraude en Hidalgo, o bueno, más bien, se metió y no se anuló la elección. Esa es responsabilidad de los tribunales electorales. También se está hablando de elegir a los magistrados electorales y desaparecer a los tribunales electorales estatales, ¿es correcto? Correcto. ¿Ahí cómo se operaría? ¿Y qué opinión tienen de las autoridades judiciales electorales? Usted debe haber una autonomía plena en los tribunales, pero no significa que esto lo deba desaparecer. Es decir, debe de mejorar. Quienes lleguen ahí, además de tener
toda la capacidad, no solamente técnica, debe de haber una independencia. Vuelvo a resaltar particularmente el caso de Hidalgo. El tribunal dice, sí hubo intromisión de la presidencia de la República, sí. Tergiversaron un video, sí. Afectó a la candidata, sí se afectó a la candidata. Hubo violencia política de género, sí hubo. Todo esto hubo. Y no se anula la elección. ¿Por qué? Porque los juzgadores pues no se animan a confrontar al poder. Ese es un tema que debe de Problema de ellos. Pero no, por eso no significa que debas desaparecer a los tribunales. Pues debe de tener decisión y determinación, imparcialidad, libertad en las decisiones que se tomen, sí, pero eso es otro asunto, eso es distinto. Oye, no funciona, hay 2 consejeros que traen bronca con Morena y vas a desaparecer al INE. Pues claro que no, al INE se le debe defender, por ejemplo. Bien, diputado, Pues, muy rapidísimo, ¿qué sí. opina usted de los tribunales? Para conocimiento del auditorio nada más, el sistema de representación pura funciona en Costa Rica, que es la democracia más consolidada de la región, y también existe en España para representación de las regiones autonómicas, entonces no se usa en países totalitarios, se utiliza en países enteramente democráticos. La justicia electoral está federalizada en Chile, otra de las democracias consolidadas de la región. ¿Qué pasa con los tribunales electorales? Que los locales solamente trabajan 6 meses y descansan 2 años y medio. Porque mientras no hay procesos electorales locales, los magistrados, los secretarios, los trabajadores del tribunal no tienen chamba, no tienen nada que hacer. Este es un punto que le genera 4,000 millones de pesos en gasto al país. Solamente en el Tribunal de Jalisco son cerca de 300 millones de pesos. Incluso todo ese talento de los magistrados, de los secretarios, que seguramente son buenos abogados, podría aprovecharse en otras ramas del derecho. Los tribunales superiores de justicia de los estados tienen crisis económica. Casi todos los presidentes, porque tienen una conferencia nacional, han solicitado a los gobernadores y a los congresos locales mayor presupuesto. El presupuesto que hoy tienen los tribunales electorales locales podría transferirse a los tribunales superiores de justicia que realmente trabajan de manera permanente. Pero no es la propuesta, ¿verdad? Sí podría pasar, pero no es la propuesta. La propuesta No es, dicen los la transitorios, propuesta, no, porque la asignación del presupuesto a los tribunales locales es responsabilidad de las entidades federativas. Pero lo que sí va a venir en el plan A y también en el plan B es que la justicia electoral local sea optativa y que los ciudadanos puedan acudir directamente ante las instancias federales. Eso por jurisprudencia ya existe y se denomina per saltum y se utiliza en muchos de los casos relevantes incluso que ha habido aquí en Jalisco. Pero ahora queremos generalizarlo. Y así funciona en la justicia en materia administrativa. Tú puedes ir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado o puedes ir al amparo directo de manera optativa y se trata de tener el mismo nivel de impartición de justicia. Tengo que hacer rapidísimo pausa, regreso con ustedes. Pues ya casi se nos está yendo el tiempo. Les quiero preguntar también a nuestros invitados sobre el tema de esta suerte de premura, porque ciertamente ya lo vieron ustedes. Son muchos temas, algunos muy complicados que requerirían mucho diálogo, sobre todo muchas explicaciones y evidentemente no se va a votar por unanimidad, al menos es lo que me parece. Volvemos. Bien, estamos de regreso. Nosotros decimos, bueno, ya hablamos del recurso para los partidos. Creo que tratando de ser muy didácticos ya se abordó qué es lo que va a pasar con el proceso legislativo. Evidentemente ustedes tienen todavía muchos puntos de vista. Creo que abordamos también, pues de manera aunque sea un poquito superficial, la integración de la Cámara de Diputados y la del Senado. Y la diputada Paulina Rubio todavía me quiere comentar algo, bueno, nos quiere comentar algo sobre el tema de la justicia electoral. Rápidamente, comentarte que desde nuestro análisis, de hecho esta reforma es inconvencional, porque por criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por independencia judicial, el despido injustificado de un juez, por supuesto que amerita la denuncia o la demanda, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ante los órganos internacionales. Así que, por supuesto, para nosotros, a todas luces, lo que va a traer es muchos mayores problemas y luego una serie de pagos y de cosas que no se prevén en la iniciativa. Así que, por eso es que de pronto sí creemos que esto es inviable absolutamente. Bien.
Ahora déjenme preguntarles por las fechas, porque pareciera que tiene que salir. El diputado Ignacio Mier comentó, si se logra consenso, bienvenido, y si no, vamos directo con la reforma del presidente. Y hay quienes han dicho, quizás con mucho interés o a lo mejor de manera desinteresada, y si postergamos esto para después de 2024, como que suena razonable. ¿Qué opinan ustedes? Mira que, insisto, se consolida esta mesa de trabajo, donde al final del día la chamba de las y los diputados, por eso nos parece extraño que Movimiento Ciudadano no participe, pues no quieren trabajar. Son flojonazos. Hacen bailes en TikTok y les gusta estar en las redes sociales siempre. Entonces aquí el gran tema es, se consolida esta mesa de trabajo, donde estamos todos los partidos políticos, a excepción de Movimiento Ciudadano. Luego salen y critican, pero no están en la mesa de la chamba. Entonces, ¿qué es lo que nos parece que no debe de suceder? Que haya estas prisas, que se conforma esta mesa de trabajo donde se deberían de analizar las más de 100 iniciativas que hay. Más de 50 constitucionales, otras 50 y tantas en leyes secundarias, pero creemos que no se puede construir un dictamen sobre las rodillas, menos a tan corto tiempo del proceso electoral. Si todo camina como parece, como Morena y sus aliados quieren que camine, a su ritmo, a su son, pues no va a salir absolutamente nada. Porque si no es una reforma que le ayude al régimen democrático, que ayude al país, pues naturalmente no va a pasar. Entonces, lo que nos parece sorpresivo es esta vorágine legislativa donde dicen, pues tiene que pasar en 2 semanas. Oye, espérate, pero si apenas les dijimos que nos íbamos a poner a analizar, a trabajar, no es cualquier cosa, es la vía democrática de un país. Si se pretende y se aspira a lo que ha dicho Morena y sus aliados, definitivamente esa reforma, en los términos que está planteada, no hay manera en que avance, y menos si se trata de desaparecer al INE. Diputado, ¿qué opina usted? Sí. Para dejar luego a la diputada. Bueno, la oposición habla desde el desconocimiento de la Constitución. El artículo 105, fracción segunda, párrafo tercero, establece cuál es la limitante para que las normas sustanciales en materia electoral se puedan modificar. Y esto es 90 días antes del inicio del proceso electoral. Queremos que el ahorro en la democracia sea aplicable para la elección de 2024. Suena lejos, pero si queremos que aplique para la elección de 2024 y el proceso electoral del 24 inicia en octubre del 23, significa que tenemos hasta verano del 23 para poder aprobarlo, cerca de 6 meses. Somos muy respetuosos de los procesos constitucionales. Para que una reforma constitucional sea aprobada se requieren 2/3 partes en la Cámara de los presentes, 2/3 partes en el Senado y la votación en los congresos locales. Todos vimos cuánto tardó en aprobarse, por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional. Y sobre eso, leyes secundarias y reglamentos. Entonces, lo que nosotros queremos en este momento es aprobarlo en la Cámara para que pueda seguir todo el proceso legislativo. Eso como primer punto. O sea, la Constitución nos da ese límite a verano del 23. Y segundo, se van 4 consejeros en abril y la iniciativa propone la modificación del método de selección de consejeros. Quieren patear el bote para que no aplique, pero no hay ningún problema. Si votan en contra del nuevo método de selección de consejeros, seguimos con el método actual y eso significa que la mayoría parlamentaria pueda designar a los nuevos consejeros del INE. Bueno, entonces lo que les interesa es hacer lo que dicta su voluntad o lo que más conviene. No, lo que establece la Constitución. En abril se van 4 consejeros, si queremos proponer una modificación tiene que ser antes de eso, y en junio es el límite para aprobar reformas en materia electoral. Ya expliqué todo el proceso que implica. Es un tiempo prudente para poder legislar en este momento. Además llevamos meses en la discusión pública y dicen, sí, queremos reducir el presupuesto a partidos, pero van a votar en contra. Diputada. Bueno, yo únicamente te diría, insisto, ¿cuál ahorro? ¿Cuál ahorro si esta nueva estructura le costaría al país al menos 9,000 millones de pesos por ser una elección nacional? ¿Cuál ahorro? O sea, ahí no se tocan las prerrogativas del consejero del INE, ni en la Constitución dice que ya no va a poder viajar al extranjero y que ya no le van a poder servir café con galletas finas. No dice nada de eso. Que no le digan, que no le cuenten. Eso no es verdad. O sea, lo que ellos están proponiendo es muy diferente a lo que ellos vienen y dicen aquí en la mesa. Así que por supuesto que no hay prisa para una reforma electoral
Sin embargo, siempre que sea en beneficio de la democracia de este país, el PAN va a estar acompañando como lo ha hecho a lo largo de toda su historia. Pero mientras sea en detrimento de la democracia de este país, el PAN dice no. Y como hoy decimos, el INE no se toca, punto. Bueno, me parece que en términos más o menos generales, en unos cuantos minutos, pues no podemos determinarlo todo, pero sí me gustaría que antes de que me vayan a decir que se nos terminó el tiempo, me den un punto de vista que puede ser representativo de la fracción a la que ustedes pertenecen. ¿Qué opinan de la movilización en defensa del INE? He escuchado descalificaciones muy severas, como la del secretario de Gobernación, y también qué opinan, junto con eso, de la movilización que va a encabezar el presidente. Creo que no ha habido una desde el 82 con José López Portillo, más o menos por ahí, cuando eran otros tiempos. Les voy a dar un minuto, pero es porque es lo que nos queda. Comienzo así, por favor. Bueno, por supuesto que es un despertar ciudadano, es la muestra de que la ciudadanía vive, de que la ciudadanía va a defender sus derechos y nosotros vamos a estar ahí acompañándolos, no solo como testigos, no solo como testigos visuales, sino como actores que representamos en la Cámara de Diputados los 24 millones de personas que por eso nos pusieron. Si la gente hubiera querido que el régimen de Morena siguiera avanzando, les hubieran dado la mayoría calificada en la Cámara y no lo hicieron. Eso es señal de que la gente no quiere lo mismo. Así que hoy no es el 2018 y eso lo tiene que entender Morena. La gente ya despertó y vamos a defender a México. Laura, por favor. Al INE se le defiende, salimos a marchar con la ciudadanía. Mucho le ha costado a este país consolidar un régimen democrático que por supuesto que puede ser perfectible y que lo que vimos en días pasados, esta movilización ciudadana, sin acarreos, sin estar ahí obligando por parte de las estructuras oficiales de gobierno, como sí será la marcha que está promoviéndose desde Palacio Nacional, con amenazas, con despilfarro de recursos públicos, con amedrentamiento, pues es distinto. Y bueno, eso es lo mismo. Qué desafortunado que desde el gobierno se polarice al país. México es uno y por eso vamos a votar en contra de que se lastime la democracia y de que se rompa el régimen democrático y de que se desaparezca el INE. Pues, finalmente, hay una minoría que está en contra de la reforma del presidente López Obrador. Nosotros no escondemos las cifras. A veces es el 15%, a veces el 20%, a veces es el 25%. Quienes salieron a marchar son los contingentes de los partidos de oposición, por eso sus líderes nacionales iban ahí en primera fila, y algunas organizaciones ciudadanas que consideraron adecuado manifestarse en plazas secundarias de todo el país. No fueron al Zócalo en la Ciudad de México, no fueron a la Plaza de la Liberación aquí en Guadalajara y no fueron a la Macroplaza en Nuevo León. Y sobre la marcha del 27 de noviembre, pues primero invitar a los jaliscienses que deseen acompañar al presidente de la República, que nos vayamos a la Ciudad de México. Y segundo, pues los presidentes sí marchan. Está la marcha del progreso del presidente Lázaro Cárdenas en 1935, en un entorno de un cambio sustancial en el país, de la nacionalización del petróleo. En este momento se discute una reforma democrática muy importante para el futuro de la nación. Vale la pena también estar ahí. Pero es a ver quién hace la marcha más grande. ¿Correcta esa interpretación? No. A veces la memoria es corta, pero el año pasado acompañamos al presidente de la República el 1 de diciembre a su informe en el Zócalo. Andrés Manuel López Obrador ha usado el Zócalo N veces. Es una nueva ocasión y ya, en el marco de su informe de gobierno. Bien, pues les agradezco mucho. Gracias, No porque ya hemos Jonas. terminado, sino porque así se acabó el tiempo, pero estaremos en contacto con ustedes, diputados, si nos permiten. Diputada Paulina Rubio, Gracias, diputada gracias, Laura, gracias por la diputado oportunidad. Jaime García. Gracias. Pues esperemos que lo que se pondere, sobre todo en esta reforma, sea el interés común, no solamente el proyecto partidista. Así Muy debe ser. amables de su parte. Gracias, Jonas. Gracias. Amigos, hasta aquí esta noche nosotros decimos, les estaremos informando muy puntualmente, ya lo saben, la siguiente fecha, digamos corte, es el miércoles, pasado mañana, y estaremos atentos a lo que decidan los diputados federales. Les agradezco y pasen una excelente noche.